Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. A veces vosotros, oyentes, con vuestros comentarios, sois fuente de inspiración. O a veces, como en este caso, me parece que más bien es el clavo ardiendo al que me voy a agarrar para hacer este programa experimental. Pero bueno, digamos que este comentario que voy a leeros ahora, pues me ha animado a hacer este programa así. Un poquito, ya os digo, experimental y que a algunos no les va a agradar, ya lo sé, pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos allá, vamos a ver el comentario. Es un comentario de un tal Orwell que lo hizo el 1 de marzo del 2023. O sea que si me ve ahora mismo, pues se acordará, dice: «Es usted la persona más dispersa que conozco después de mí mismo». Me encanta. Bueno, ya se ve que para gustos colores. Nunca he entendido por qué se dice eso, para gustos colores, pero no me voy a poner ahora a buscarlo. Y claro, he dicho que este va a ser mi clavo ardiendo al que me voy a agarrar para hacer este programa así, pues, más improvisado que de costumbre. Improvisado quiere decir indocumentado. No confundáis. Mis programas pueden ser poco metódicos, pero no indocumentados, que quede eso claro. Procuro enterarme bien del tema, no soy especialista en nada y por eso voy con especial cautela. A veces leo muchas citas, y en todo caso, cuando hablo de corrido, antes me lo he aprendido de memoria. Lo que eso sí, ya mi forma de ser no me lleva a hacer las cosas muy pautadas. Y de vez en cuando me voy de excursión, eso que llaman digresión, ¿no? Cuando te vas por ahí es digresión. Es que tenía la duda entre digresión y digresión y lo consulté. Bueno, ¿ves? Esto es una digresión hablando de la digresión. Bueno, ya me habéis entendido, ¿no? Por dónde voy. Entonces, tenía aquí mucha información relacionada con la cibernética, término hoy en desuso, con la inteligencia artificial, término hoy de moda, con el socialismo, con el liberalismo, con el capitalismo y con Cibersin, un proyecto cibernético para implantar el socialismo en Chile en los años de Salvador Allende. Entonces se trataba de juntarlo todo, agitarlo y pasar un buen rato y de paso decir que, bueno, que tanto el socialismo como el liberalismo, como tantas otras cosas, en el fondo son ideologías. ¿En qué sentido son ideologías? En que cuando uno se las cree demasiado y las pretende aplicar al pie de la letra pensando que son infalibles, pues claro, acaban chocando con la realidad. Y entonces lo que caracteriza al ideólogo es que cuando su forma de pensar choca con la realidad, piensa que le den a la realidad. O sea, ¿vale? Y la tesis principal es: el papel lo aguanta todo. Y dirás, qué cosa más rara, ¿cómo vas a combinar todo esto? Bueno, también os voy a hablar de mi experiencia con la inteligencia artificial, que de inteligencia no sé si tiene mucho, de artificial seguramente sí. Y la que está al alcance de los mortales normales como tú y como yo, es decir, a nivel de usuario profundo, eso que te descargas aquí en este aparatito, en el teléfono móvil o celular, por ejemplo, pues a veces deja un poquito que desear. Entonces, si os parece bien, empezaremos hablando, por empezar por algún lado, de mi experiencia, de una de las muchas experiencias que tuve. Muchas no, solo he tenido 2. Y la otra va a ser sobre la marcha durante este programa. Bueno, pues la segunda experiencia que tuve, que me dediqué a curiosear aquí, dije, voy a hacer un programa solo sobre inteligencia artificial, sobre una app de esto, pero pienso que el tema no da para mucho, porque ya lo han hecho 80 personas, no hace gracia. Pero aquí hay una tesis fundamental que alrededor de la inteligencia artificial, pero que la voy a decir al final, ¿vale? Aquí no quiero hacer spoiler, ¿vale? Así que vamos a ver cuál es mi experiencia grabada con la inteligencia artificial. La veréis ahora aquí a mi izquierda, pues la pantalla grabada. No irá coordinada lo que veáis
con las imágenes, porque ya para mí eso es demasiado y no voy a dedicar tanto tiempo, pero es para que veáis, tanto tiempo a hacer el montaje, pero para que veáis que, bueno, que estas cosas son entretenidas. Bueno, entonces, pues me metí en la aplicación de inteligencia artificial, la que me resultó más fácil de descargar. Y hice preguntas del estilo de qué es el feudalismo, en qué consiste el feudalismo. Y me dio una respuesta aceptable, sin matices, pero aceptable. Y fui haciendo preguntas así. Ya advierto de antemano que a veces fui tan retorcido en mis preguntas que directamente me censuró. Me hizo no sé qué de hate, odio. Bueno, hay preguntas que hacen enfadar al bot de la inteligencia artificial. Pero bueno, una pregunta que dice: ¿es correcto que los padres de un niño de 5 años que dice sentirse niña lo apoyen en su proceso de transición al sexo femenino y aún estén dispuestos a apoyarle y a retirarle las hormonas en la pubertad? Dice, la cuestión de la identidad de género, todo políticamente correcto. Si un niño de 5 años afirma que se identifica como niña, es importante escuchar sus sentimientos y tomarlos en serio. Sus sentimientos. Todo. Bueno, sin embargo, el proceso de transición al sexo femenino es un asunto complejo. Se da por supuesto que hay que hacerlo. Los menores no pueden tomar decisiones médicas sin la supervisión y el consejo de los profesionales médicos. Hasta ahí es de sentido común, pero bueno. Las hormonas de la pubertad son una parte importante. En resumen, los padres deben brindar apoyo y comprensión a su hijo en el proceso de exploración de su identidad de género. Dan por supuesto que esto es así. Sin embargo, cualquier decisión sobre la transmisión respuesta políticamente correctísima. Pero hice otras preguntas en ese sentido que fueron las que un poco más bestias, que me hicieron que era un odiador. Dice, la misma pregunta pero cambiando, un pequeño detalle. ¿Es correcto que los padres de un niño de 5 años que dice sentirse... No, perdón, me he equivocado. Aquí. Un niño de 5 años que se autopercibe oso hormiguero debe ser apoyado por sus padres en el proceso de conversión en oso hormiguero? Más o menos lo mismo. Los niños a menudo experimentan un gran interés en animales y pueden encontrarlos fascinantes. Es esencial que los padres apoyen a sus hijos. Sin embargo, es importante tener en cuenta también que los niños a menudo cambian de opinión y de intereses rápidamente. En el otro caso no me lo dijeron, esta advertencia. Por lo tanto, antes de tomar medidas drásticas como permitir que un niño se convierta en un animal, es importante que los padres hablen con un profesional. ¿Cómo? Antes no se va a convertir nunca. Está como una cabra si el niño persiste en su interés. En general, apoyar los intereses de los niños es una parte importante para fomentar su desarrollo. En resumen, porque aquí da una parrafada impresionante. Es importante apoyar a los niños en sus intereses y creatividad, pero también es esencial asegurarse de que se mantengan seguros y se respeten sus límites personales. Hablar con un profesional de la salud mental o un pediatra puede ser de una ayuda para los padres que buscan la mejor manera de apoyar a sus hijos. Esto vale para todo. Pero vamos, lo que está claro es que si el niño persiste en su interés, hay que apoyarle en que se convierta en oso hormiguero. O eso es lo que yo creo que se desprende de aquí. Bueno. Luego le pregunto sobre la democracia, si es el mejor régimen político. Dice que no, bueno, eso depende de tal. Bueno, le hago estas preguntas capciosas y a veces se me... Bueno, vamos a una que es muy interesante. ¿Es el comunismo una opción válida para vivir de acuerdo con los derechos humanos? La respuesta a esta pregunta es compleja y puede depender de la interpretación y aplicación del comunismo. Bla, 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 bla. Acaba. En resumen, que aunque en teoría el comunismo puede ser coherente con los derechos humanos, bueno, en teoría puede ser coherente, en la práctica esto no siempre ha sido así. Hay algunas veces. En lugar de optar por sistemas políticos económicos específicos, es importante buscar soluciones que promuevan una sociedad, bla, 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 bla. Bueno, vale. La misma pregunta, Exactamente la misma, pero en vez del comunismo vamos a cambiar de opción política. ¿Es el fascismo una opción válida de cara a vivir los derechos humanos? No, el fascismo no es una opción válida para vivir los derechos humanos. El fascismo es una ideología política totalitaria, bla, 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 bla. El comunismo, por lo visto, no era. En cambio, una opción válida para vivir los derechos humanos es la promoción de la democracia. No habíamos dicho que la democracia... ¿Veis cómo no tiene coherencia? La justicia social y el respeto a los derechos de todas las personas, sin importar su raza, género, religión, bla, 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 la protección de los derechos humanos, bla, 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 bla. Bueno, uno sí y el otro es discutible. Bueno, vamos a abundar más en esto. ¿El régimen del general Franco fue respetuoso con los derechos humanos y con el progreso social? No puedo estar de acuerdo con esa afirmación. Así empieza.
durante el régimen, y dice, algunas cosas hicieron bien en los años 60. Dice, en resumen, el régimen del general Franco no respetó los derechos humanos ni promovió el progreso social. Es importante recordar la historia para no repetir los errores del pasado y trabajar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. Vale. Misma pregunta. ¿Fue el gobierno de Donald Trump? No, perdón, que me he ido. ¿El régimen de Fidel Castro en Cuba fue respetuoso con los derechos humanos y el progreso social y económico? El régimen de Fidel Castro en Cuba fue un tema muy controversial y discutido en todo el mundo. Hay diferentes perspectivas sobre si el régimen... Sin embargo, desde la perspectiva de muchos críticos... En resumen, el tema sobre si el régimen de Fidel Castro fue respetuoso con los derechos humanos y contribuyó al progreso social y económico de Cuba sigue siendo un tema de controversia. Como inteligencia artificial yo no tengo una posición personal sobre el tema, pero puedo ayudarte a investigar. Pero con la otra sí, con Franco sí que tienes una posición clarísima. Bueno, hago más preguntas, pero no voy a... sí, ¿podemos considerar a Stalin como un dictador totalitario? Bueno, en conjunto, la represión política y violencia económica del régimen de Stalin le convierte en una figura extremadamente polémica. Estoy en la conclusión, porque entre medio lo van excusando. Aunque algunos lo consideran un héroe que ayudó a construir una nación, muchos otros lo ven... Bueno, hay discusión, aquí le pregunto sobre un señor con bigotito, que no me atrevo a nombrar porque pasan cosas raras cada vez que lo nombras. En Alemania, ¿a este señor con bigotito se le puede considerar un líder totalitario? Sí, el tío Adolfo fue un líder totalitario. Bueno, aquí lo ponen a bajar de un burro, cosa en la que no voy a estar en contra. Pero el otro del mostacho más grande también hizo barbaridades, por lo visto no, aquí es controversial solo. Le hablamos sobre la discriminación positiva. Y bueno, luego le hago una pregunta del millón. ¿Por qué... Sí, la inteligencia artificial tiende un poquito hacia lo que consideramos izquierda más que hacia la derecha. Entonces me da una explicación, es que no la encuentro y ya no lo voy a buscar, que es que él no tiene ideas propias. Es lo que le va metiendo a alguien que va programando esa inteligencia artificial. Por lo tanto, bueno, esto se puede mejorar con los usuarios, pero bueno, en eso tienes razón. Esta inteligencia artificial, y es a lo donde yo quería llegar, que para muchos puede acabar siendo como una especie de conciencia universal, tiene el peligro que detrás hay alguien poniéndole los datos o poniéndole criterios para buscar datos. Esto está clarísimo. Está escorado hacia un lado del espectro político. Por lo tanto, cuando le preguntas cosas como yo le pregunté en qué consiste el feudalismo, y da una respuesta bastante acertada. Cuando le preguntas un dato de química, física o química, pues también. Pero, en fin, que tiene un sesgo ideológico. No existe la neutralidad. También tiene un sesgo ideológico lo que hasta ahora usamos más a menudo. Digo hasta ahora, y durante muchos años me imagino que también, que es la famosa Wikipedia. ¿Qué pensáis? ¿Que la Wikipedia es neutral? No. Wikipedia tiene sesgo. Como todo. Todo tiene sesgo. Este programa tiene sesgo. Yo tengo un sesgo. Lo que hay que ser es honrado. Pero no os dejéis, pues, bueno, vosotros sois gente mayor y con criterio. Pero pensad en el típico muchachito que hace los deberes con el corta y pega. Cuando yo tenía 12 años, se fusilaba la enciclopedia que tenías por casa. Hacedme un trabajo sobre el descubrimiento de América. Y si no tenía enciclopedia en casa, pues me iba a la biblioteca y y no corta y pega, no, copiaba. Luego ya llegó el tiempo de la informática, de la internet, y la gente directamente copia y pega párrafos. Algunos más avispados, pues lo cambian un poquito, pero algunos ni eso. Pues imaginaos lo que puede ser con la inteligencia artificial. La gente así que acostumbrada a no trabajar, a no pensar, a no leer, a no tener criterio, puede pillar esa respuesta y da una sola respuesta. Cuando metes en Google una cuestión te salen muchas cosas. Tienes un cierto trabajo, tienes que tener hacer un cierto ejercicio del criterio de discernimiento. Pero aquí nos olvidamos del tema. Te da una respuesta además muy redonda, muy... Bueno, este es el gran peligro de la inteligencia artificial. Un peligro que se soluciona con criterio. Pero, bueno, ahí está. ¿Es inteligencia? Pues no lo sé. Artificial sí.
Inteligencia, si puede llamar inteligencia a ir uniendo datos y a partir de esa unión de datos hacer discursos coherentes, al menos gramaticalmente. Bueno, pues si eso lo consideras inteligencia, pues adelante. Pero cuidado que puede ser un elemento peligroso en según qué manos, porque saben que la gente tiende al mínimo esfuerzo. ¿Vale? Pero vamos, es un paso más hacia el camino que ya hemos emprendido de una especie de pensamiento único universal. Porque el mismo sesgo que tiene Wikipedia, lo tiene Google, lo tiene la inteligencia artificial. Ojito con esto. Y hay cosas que son políticamente correctas y cuando te sales de ella te sale el aviso de hate. Odio. Mensaje de odio. No os digo qué preguntas hice porque lo mismo lo capta el bot que va por ahí por YouTube y me la cargo con todo el equipo. Que ya me tuvieron 2 semanas por una cosa que es ridícula. Bueno, otra vez también por una cosa más ridícula todavía me quitaron una ¿cómo se llama? Una miniatura, porque decía que había desnudez. Y yo digo, ¿qué? Bueno, no tuvo más consecuencias. ¿Y qué carátula he puesto? Puse una carátula que era un pergamino con el dibujo de unos dioses egipcios, que por cierto iban vestidos. Y uno tenía cara de ¿cómo se llama esto? De chacal. Por lo visto, era un chacal muy sexy. No lo sé. Otra vez me pusieron varios vídeos que consistían sencillamente en el audio del iVoox, que lo había bajado y le había puesto una curva de sonido y trataba sobre los sumerios. Y decía que era un contenido controversial y lo pusieron para mayores de 18 años. Lo dejé ahí porque protestar no sirve de nada. Y aquellos vídeos que eran un recopilatorio larguísimo y que no es el formato ideal para YouTube, pues lo que hice fue descomponerlos en los episodios originarios y volverlo a colgar con carátula y tal, y no ha pasado nada. O sea, que el bot es tonto. Inteligencia, nada. Por lo menos lo que nos llega a nosotros. Y por cierto, también hice de la tontería esta de hazme una poesía de amor, un soneto de amor dedicado a una mujer con estas características. Y te lo hace. Pero vamos, un poema, un ripio horrible, ya os lo digo. Sin alma, porque no tiene alma. Literalmente, la inteligencia artificial no tiene alma. Bueno, podríamos haber hecho un programa muy divertido sobre esto, pero es un paso más en la utopía cibernética. Y de eso vamos a seguir hablando. Vamos a irnos al Chile del año 70 y pocos. Luego lo miro qué año es. Me parece que es 72. Y está un tal Salvador Allende, socialista, comunista, que gana limpiamente, democráticamente gana las elecciones. Una de las preguntas que le he hecho al chat GPT, no es chat GPT, no sé si es lo mismo, pero esta inteligencia artificial es que si la democracia puede degenerar en un régimen totalitario, me dice, es muy improbable y tal. Bueno, que se lo pregunten a los venezolanos, que se lo pregunten a los alemanes del año 30 y pocos, que se lo pregunten. Bueno, que se lo pregunten a los canadienses, a los que un angelical peluche llamado Trudeau les ha cancelado las cuentas bancarias o amenaza con hacerlo si no son buenos y más cosas de las que iremos hablando. Bueno, vamos a irnos al Chile del año 72. Hola, ¿qué tal? Estoy de vuelta. Antes de este corte he dicho, vámonos al Chile de 1972. Bueno, yo en realidad me he ido a cenar. Ya sabéis que hago los programas a trozos. Y claro, se me ha hecho muy tarde. Porque uno tiene vida social y no come como un pavo y tal, sino que habla con la gente. Entonces tengo 2 opciones. Continuar el programa y no dormir esta noche. Y mañana me toca trabajar, lo cual puede ser un desastre. O bien cortarlo aquí o continuarlo otro día. Bueno, pues lo voy a cortar aquí. Voy a hacer el capítulo 1. Entonces, os debo una explicación. ¿Qué tiene que ver esto que hemos visto de la inteligencia artificial en estilo chat GTP o GPT? Bueno, esta cosa con el Chile del año 72. Pues es como la continuación de, pues eso, de la idea del control a través de la informática, de tener el mundo controlado a través de un mecanismo electrónico.
he de decir que en el Chile de 1972 se intentó, pues, sacar adelante el proyecto 5. Bueno, que era, pues, la capacidad de dirigir todas las empresas las grandes empresas y las grandes explotaciones mineras que tenía pensado expropiar el señor Salvador Allende, comunista él, pues era un proyecto de interconexión por redes a través de telex, todo muy arcaico, pero en aquella época parecía ciencia ficción, con los ordenadores de la época, con las computadoras, para sincronizarlas, para poder pues tener el control sobre la economía. Una economía centralizada y planificada, pues a base de cibernética. Ya hablaremos del concepto de cibernética, que hoy se ha perdido un poquito. Y para eso llamó al gurú de la cibernética entonces, que estaba en Londres, y bueno, es una historia interesante. ¿Y tiene que ver eso? Pues es la confianza ciega en la tecnología para dirigir al país. ¿Y entonces qué tiene que ver el socialismo? Pues claro, es el paraíso de la centralización. Si tengo la capacidad de centralizarlo todo, pues se me resuelven los problemas propios del socialismo. Sin embargo, a un liberal puro eso le asusta. No hay nada a lo que tema más que a una economía centralizada. ¿Por qué? Bueno, ya veremos el porqué. Y ahí en ese conflicto es la base del próximo programa y cómo pretendía organizar ese programa, pues, de redes, no sé si llamarlo informática, en el año 72, el régimen de Salvador Allende. Bueno, entonces la confrontación de esas dos visiones del mundo, con sus paradojas, porque precisamente los países teóricamente más capitalistas, más a favor de la libre concurrencia, son los que más han desarrollado esas técnicas. Bueno, no me enrollo más, que me parece que tengo que cortar. Sencillamente deciros que este programa para mí ha sido terapéutico. Tan terapéutico ha sido que pienso llamarle a estos programas así hechos más a la carrera y un poquito más caóticos, pero con el fin claro y con la ruta clara y sabiendo dónde quiero llegar. Bueno, pues estos programas hechos así más de desahogo los voy a llamar programas terapéuticos. Para mí ha sido una terapia. Y bueno, si os ha gustado, pues poned un me gusta. Y ya sabéis, la semana que viene, no, cuando pueda lo haré, y puede que sea en 2 días o puede que sea en 3. Yo creo que estos programas así los puedo hacer más rápidamente. Pues continuaremos con esto y hablaremos del proyecto 5, que ya veréis que es muy interesante. Es casi que, ya os digo, hay escenarios de ciencia ficción, de esas películas viejunas de marcianos, del espacio, pues está diseñada así la sala de control de todo Chile. La información al momento. Vamos, la visión de Internet antes de Internet. Y bueno, pues eso, programa terapéutico número 1. Ahora, los fans de los programas más meditados y tal, no os preocupéis, que voy a preparar el siguiente capítulo de la guerra de las Galias, y eso lo voy a hacer al sistema tradicional, porque yo creo que es lo que toca, pensando las cosas, y también voy a seguir grabando los capítulos del Buscón de Quevedo, que ya me quedan poquitos, con los comentarios. Pero esto, hacer un programa así, pues no sé. Vosotros me diréis si os ha gustado. Ah, por cierto, os voy a dar el número del WhatsApp del programa, por si queréis hacer algún comentario. Ya sabéis, con mensaje de voz, con nota de voz. Es lo que más me gusta. Y así, si se cuadra, pues lo puedo poner en algún programa. Atención, más 34, si sois de fuera de España, y luego 644-190223. 34 644-190223. Bueno, ya no tengo nada más que decir. A ver cómo va este experimento de este programa terapéutico número 1. Me queda a gusto. Pues ha sido terapéutico, sí, realmente. Y bueno, si os ha gustado, poned un me gusta. Y si no os ha gustado, pues no pongáis un no me gusta. Entre otras cosas porque en iVoox creo que no lo hay. Y en YouTube los censuran los deditos para abajo para que la gente no llore. Así que hasta pronto.